Es cierto que hay en marcha un golpe institucional que tiene variables diversas. Me parece que el núcleo de ese golpe está en las corporaciones económicas que son la dictadura dentro de la democracia. Pero hay otras expresiones o acontecimientos que son claramente destituyentes y que van construyendo un programa de lo que es esa experiencia destituyente. El episodio del Borda, no solo que es extremadamente grave, sino que es un episodio absolutamente premeditado y calculado. Macri ha buscado y busca, bajo diversas estrategias, el consenso de un sector de la sociedad, intentando de alguna manera conquistar el sentido común de ese imaginario social de derecha que termina votándolo, y es responsabilidad de nosotros, de alguna manera, que somos parte de las capas medias, poder romper y alterar la hegemonía que Macri tiene en la ciudad de Buenos Aires. Tiene importancia para nuestra ciudad y tiene importancia para lo que pase con el proyecto de país. Lo que consumó la policía de Macri, que es la policía del proceso militar y la policía del atentado a la AMIA, porque es la policía de Delfino Palacios, fue una acción premeditada atacando a una población altamente vulnerable, como son los pacientes del Borda, y a los profesionales y trabajadores que trabajan con mucho esfuerzo en esa institución. Las condiciones concentratarias de nuda vida, la experiencia de pacientes que año tras año se mueren de frío y de hambre, es responsabilidad del gobierno de Macri, no de los profesionales que trabajan en la institución. Quiero decir que se utilizó el argumento de la Ley 448 y de la Ley Nacional de desinstitucionalizar, cuando en realidad la operación del macrismo es claramente un negocio inmobiliario, público y privado, que tiende a construir un discurso argumental de urbanizar y resolver los problemas de seguridad de la zona de Bocas, Barracas y Constitución. Lo que han hecho, sencillamente, 6 meses antes de la elección de Macri, es comprar todos los terrenos de la zona de Barracas, La Boca, para terminar con el Borda y el Moyano. En relación a eso, uno se da cuenta que, por supuesto, no hay ninguna posibilidad de esperar una política más o menos razonable de Macri, porque carecen del discurso ético-político, carecen del discurso de la doctrina de los derechos y carecen de una política social que ha consistido en pasar al sector privado o en retirar al Estado de todos y cada uno de aquellos sectores que ejercían un nivel de protección en los sectores vulnerables. Han privatizado todos los dispositivos públicos, los pocos que existían en la atención de jóvenes, niños y adolescentes. Lo mismo ha pasado con el hospital público y la escuela pública, que son dos sectores claramente abandonados por el macrismo. Pero quiero señalar una cuestión que tiene que ver con la discusión de la ley de salud mental y con algunas expresiones que nosotros utilizamos y que me parece que pueden resultar funcionales precisamente con el proyecto de Macri. La ley de salud mental es una ley de un valor extraordinario, porque en primer lugar es una valiosa declaración de derechos en una población altamente vulnerable que por décadas ha quedado invisibilizada, como los enfermos mentales y los presos. Por otro lado, hace algunos aportes también de extraordinaria importancia, porque en el artículo 482 del Código Civil, en su reforma, termina con la categoría de peligrosidad, que fue el argumento heredado del positivismo del siglo pasado, en el que se construyeron leyes atroces. Terminar con la categoría de peligrosidad
es terminar con la construcción discursiva de la ley de patronato, de la ley de defensa social, de la ley de residencia, de la construcción discursiva de simulación y peligrosidad que tenía Agote en la ley de patronato, o que tenía José Ingenieros, o Ramos Mejía, o Veiga. De modo que quiero decir lo siguiente: algunos se equivocan. Emiliano Gallende, cuando plantea que hay un conflicto entre comunidad y psiquiatría, se equivoca. Él debería decir con más precisión que hay un conflicto entre comunidad y psiquiatría peligrosista, porque también hay una psiquiatría democrática que es parte del campo de la salud mental, y hay decenas de psiquiatras y psicoanalistas que trabajamos y participamos en los procesos de reforma y transformación de la salud mental en la Argentina. Yo mismo fui redactor de la ley 448 como asesor de Raúl Zaffaroni, y en ese sentido nosotros tenemos que ser conscientes que plantear la desinstitucionalización como plantea la ley, con otros errores que voy a marcar brevemente, está a destiempo por varias razones. En primer lugar, porque las transformaciones no se hacen solo con las leyes, sino con actores sociales que tienen que estar presentes. En segundo lugar, hay que crear consenso. En tercer lugar, para desinstitucionalizar, hay que construir primero la red alternativa de servicios de psicopatología en los hospitales generales, a los cuales médicos municipales y directores de hospital se niegan. Las casas de medio camino, los hospitales de día, los hospitales de noche, los centros de salud integrados, asociados a políticas sociales que vayan a atender la necesidad y no esperen la demanda. El resultado de desinstitucionalizar y desmontar el Borda y el Moyano, como está en la construcción discursiva que aprobó la ley de Diego Dinela o de Leonardo, que vale la pena decir que la primera acción de desmontaje fue la unidad 20 del Borda, que fue, por suerte, fue trasladada de Ezeiza, pero que ellos la desmontaron con el argumento de que era una institución monovalente, otro error de la ley, porque un centro de atención primaria en salud mental en un barrio es una institución monovalente. Un centro de atención para drogas es una institución monovalente, aunque esté incluido en el sistema de la red. Lo dice Lu Wakang, el discípulo de Bourdieu, no lo dice Turén. Explica él en Cárceles de la Miseria y en otros textos que cuando se produce la reforma de salud con Hillary y es bloqueada, se produce ese fenómeno de desinstitucionalización. Sin la red alternativa, quedando desprotegidos del sistema de salud mental y de la protección médica, miles y miles y miles de pacientes en Estados Unidos que fueron a parar a dos instituciones, a tres: el cementerio, la calle y las cárceles. Se llenaron las cárceles de enfermos mentales, y entonces nosotros tenemos que o corregir o dar una discusión en serio, porque la discusión no fue seria. Los que tenemos otra manera de pensar nunca fuimos invitados a discutir ni un punto ni una coma de esas reglamentaciones. Otro problema del articulado por el cual por eso no se aprueba la reglamentación de la ley, porque la reglamentación debería corregir estos errores. Otro error, por ejemplo, dice que el equipo de salud mental sustituye al juez en la decisión de internar o externar a un paciente. Resulta que esa es la vieja teoría de Nerio Rojas, que es el alienista que prácticamente funda el discurso médico forense, que decía que cuando se trata del loco o el alienado, el médico sustituye al juez. Otro error es suponer que el problema de la presencia de miles de pacientes en estas instituciones tiene que ver con la tutela. No, el Estado tiene responsabilidad y el mecanismo jurídico es la tutela. Lo que pasa es que la tienen que ejercer ejerciendo una tutela que defienda los derechos humanos de los pacientes. El problema no es terminar con la tutela y pasar la responsabilidad del juez al equipo de salud mental. La reglamentación no se aprueba porque tiene esos errores que deben ser corregidos de alguna manera. Cuando quisimos fundar desde el programa que yo coordino, que es un programa de atención y monitoreo de pacientes mentales en situación de encierro, y dije que había que crear instituciones
monovalentes pequeñas para la atención de los inimputables que no debían estar en las cárceles porque era esa una institución antijurídica. Se nos dijo de Yago Dinera que en realidad esa era una institución monovalente. Esa discusión de la década del 60 con una impronta fundamentalista talibán es un error político que hoy, a partir de esta experiencia, tenemos que corregir. No podemos decir esquizofrénicamente que planteamos la desinstitucionalización y el desmontaje del Morda y el Moyano y por otro lado vamos a defender la institución. Lo que tenemos que decir es que Macri es responsable de las condiciones en una vida de los pacientes que están allí. Lo que tenemos que decir es que él es responsable de esas muertes y enfermedades evitables cuando este año nuevamente haya frío o falta de comida para esos pacientes. Y finalmente, creo que en la ciudad nosotros, a pocos meses de las elecciones, necesitamos una propuesta totalizante, un proyecto de planeamiento urbano que ya he planteado. Yo a veces me sorprendo que ante algunos planteos en donde espero que la coordinación me responda por sí o por no, porque planteé que convoquemos a múltiples jornadas para construir colectivamente con las organizaciones sociales un programa de planeamiento urbano, del hábitat, de sus condicionantes, de desarrollo con equidad para la Ciudad de Buenos Aires durante 20 años, porque Macri no tiene discurso, es el discurso de la nada, es el discurso de la derecha, pero me preocupa porque es el discurso con el que gana consenso. Macri, no me preocupa tanto Macri, sino como los ciudadanos de la ciudad que lo votan. Entonces estamos atrasados. Y cuando discutimos una política en salud, que es un lugar que no tiene propuesta estratégica, ni en la ciudad ni en el país, porque hay cuestiones profundas que hay que modificar, que piensan con el sector público, siguen con el sector privado, que sí reguló una ley, pero empiezan con las obras sociales, que muchas de ellas tienen una corrupción estructural que alimentan la acumulación de capital de los sectores privados. Nosotros tenemos que ir en la ciudad hacia una propuesta totalizante y en Unidos Organizados participar de construir un discurso que quiebre el consenso y le quiebre la hegemonía que Macri tiene en la ciudad y que tiene en el Parlamento de la ciudad.